buenos días, hermanos y amigos, que Dios nos bendiga en esta hermosa mañana que el Señor nos regala. Pues seamos bienvenidos una vez más a este tiempo de lectura, meditación y oración. En este día nos corresponde leer el libro de Levítico, específicamente sus capítulos 4, 5 y 6. Así que yo le invito por favor a que se anime y me acompañe en la lectura con su Biblia en mano, si está a su alcance. Si no, pues como le he dicho en otras ocasiones, pues preste atención con detenimiento a esta lectura y oramos de que traiga alguna palabra de edificación para su vida, sea animado, sea desafiado, y también si hay pecado en su vida, que casi siempre lo hay, pues como en todo ser humano, pues que también le lleve al arrepentimiento. Así que sin pérdida de tiempo comenzamos con lo que es el capítulo 4. Nos dice así la palabra del Señor. Entonces el Señor habló a Moisés: di a los israelitas, si alguien peca inadvertidamente en cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, y hace alguna de ellas, si el que peca es el sacerdote ungido, trayendo culpa sobre el pueblo, que entonces ofrezca al Señor un novillo sin defecto como ofrenda por el pecado que ha cometido. Traerá el novillo a la puerta de la tienda de reunión delante del Señor, pondrá su mano sobre la cabeza del novillo y lo degollará delante del Señor. Luego el sacerdote ungido tomará de la sangre del novillo y la traerá a la tienda de reunión, y el sacerdote mojará su dedo en la sangre y rociará 7 veces de la sangre delante del Señor frente al velo del santuario. El sacerdote pondrá también de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en la tienda de reunión delante del Señor, y derramará toda la sangre del novillo al pie del altar del holocausto que está a la puerta de la tienda de reunión. Y quitará toda la grasa del novillo de la ofrenda por el pecado, la grasa que cubre las entrañas, toda la grasa que está sobre las entrañas, los 2 riñones con la grasa que está sobre ellos y sobre los lomos, y el lóbulo del hígado que quitará con los riñones, de la manera que se quita del buey del sacrificio de las ofrendas de paz, y el sacerdote los quemará sobre el altar del holocausto. Pero la piel del novillo y toda su carne, con su cabeza, sus patas, sus entrañas y su estiércol, es decir, todo el resto del novillo, lo llevará a un lugar limpio fuera del campamento, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña, donde se echan las cenizas lo quemará. Si toda la congregación de Israel es la que comete error, y el asunto pasa desapercibido a la asamblea, y hacen cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, haciéndose así culpables, cuando se llegue a saber el pecado que ellos han cometido, entonces la asamblea ofrecerá un novillo del ganado como ofrenda por el pecado, y lo traerán delante de la tienda de reunión. Los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo delante del Señor, y el novillo será degollado delante del Señor. Entonces el sacerdote ungido traerá sangre del novillo a la tienda de reunión. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y la rociará 7 veces delante del Señor frente al velo. Pondrá sangre sobre los cuernos del altar que está delante del Señor en la tienda de reunión, y derramará toda la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta de la tienda de reunión. Le quitará toda la grasa y lo quemará sobre el altar. Hará con este novillo lo mismo que hizo con el novillo de la ofrenda por el pecado. De esta manera hará con él. Así el sacerdote hará expiación por ellos, y ellos serán perdonados. Sacará el novillo fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer novillo. Es la ofrenda por el pecado de la asamblea. Cuando es un jefe el que peca e inadvertidamente hace alguna de las cosas que el Señor su Dios ha mandado que no se hagan, haciéndose así culpable, y se le hace saber el pecado que ha cometido, traerá como su ofrenda un macho cabrío sin defecto.
pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante del Señor. Es una ofrenda por el pecado. Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Quemará toda la grasa sobre el altar, como en el caso de la grasa del sacrificio de las ofrendas de paz. Así el sacerdote hará expiación por él, por su pecado, y será perdonado. Y si es alguien del pueblo el que peca inadvertidamente, haciendo cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, y se hace así culpable, y se le hace saber el pecado que ha cometido, traerá como su ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que ha cometido. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la degollará en el lugar del holocausto. Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará todo el resto de la sangre al pie del altar. Luego quitará toda la grasa, de la manera que se quitó la grasa del sacrificio de las ofrendas de paz, y el sacerdote lo quemará sobre el altar como aroma agradable para el Señor. Así el sacerdote hará expiación por él y será perdonado. Pero si trae un cordero como su ofrenda por el pecado, que traiga una hembra sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la degollará como ofrenda por el pecado en el lugar donde se degüella el holocausto. Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará todo el resto de la sangre al pie del altar. Luego quitará toda la grasa de la misma manera que se quita la grasa del cordero del sacrificio de las ofrendas de paz, y el sacerdote lo quemará en el altar con las ofrendas encendidas para el Señor. Así el sacerdote hará expiación por él, por el pecado que ha cometido, y será perdonado. Capítulo 5. Si alguien peca al ser llamado a testificar, siendo testigo de lo que ha visto o sabe, y no lo declara, será culpable. O si alguien toca cualquier cosa inmunda, ya sea el cadáver de una fiera inmunda, o el cadáver de ganado inmundo, o el cadáver de un reptil inmundo, aunque no se dé cuenta de ello y se contamina, será culpable. O si toca inmundicia humana, de cualquier clase que sea la inmundicia con que se contamine sin darse cuenta y después llega a saberlo, será culpable. O si alguien sin pecar jura con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier asunto que el hombre hable sin pensar con juramento, sin darse cuenta y luego llega a saberlo, será culpable de cualquiera de estas cosas. Cuando alguien llegue a ser culpable de cualquiera de estas cosas, confesará aquello en que ha pecado. Traerá también al Señor su ofrenda por la culpa, por el pecado que ha cometido, una hembra del rebaño, una cordera o una cabra como ofrenda por el pecado. Entonces el sacerdote le hará expiación por su pecado. Pero si no tiene lo suficiente para ofrecer un cordero, entonces traerá el Señor como ofrenda por la culpa de aquello en que ha pecado 2 tórtolas o 2 pichones, uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto. Los traerá el sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para ofrenda por el pecado, y le cortará la cabeza por el cuello sin arrancarla. Rociará también de la sangre de la ofrenda por el pecado sobre un lado del altar, y el resto de la sangre será exprimida al pie del altar. Es ofrenda por el pecado. Entonces preparará el segundo como holocausto según la ordenanza. Así el sacerdote hará expiación por el pecado. Hará expiación por él, por el pecado que ha cometido, y le será perdonado. Pero si no tiene lo suficiente para 2 tórtolas o 2 pichones, entonces, como ofrenda por el pecado que ha cometido,
traerá la 10ª parte de un efa de flor de harina como ofrenda por el pecado. No pondrá aceite ni incienso en ella, pues es ofrenda por el pecado. Y la traerá al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella un puñado como memorial, y la quemará sobre el altar con las ofrendas encendidas para el Señor. Es una ofrenda por el pecado. Así el sacerdote hará expiación por él, por el pecado que ha cometido en algunas de estas cosas, y le será perdonado. El resto será del sacerdote, como en la ofrenda de cereal. El Señor le dijo a Moisés: si alguien comete una falta y peca inadvertidamente en las cosas sagradas del Señor, traerá su ofrenda por la culpa al Señor, un carnero sin defecto del rebaño, conforme a tu valuación en siclos de plata, según el siclo del santuario, como ofrenda por la culpa. Hará restitución por aquello en que ha pecado en las cosas sagradas, y añadirá a ello la 5ª parte, y se lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero de la ofrenda por la culpa, y le será perdonado. Si alguien peca y hace cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, aunque no se dé cuenta, será culpable y llevará su castigo. Entonces traerá al sacerdote un carnero sin defecto del rebaño, conforme a tu valuación, como ofrenda por la culpa. Así el sacerdote hará expiación por él, por su error, por su error mediante el cual ha pecado inadvertidamente y sin él saberlo, y le será perdonado. Es ofrenda por la culpa, ciertamente era culpable delante del Señor. Capítulo 6. Entonces el Señor le dijo a Moisés: cuando alguien peque y cometa una falta contra el Señor, engañando a su prójimo en cuanto a un depósito o alguna cosa que se le ha confiado, o por robo, o por haber extorsionado a su prójimo, o ha encontrado lo que estaba perdido y ha mentido acerca de ello, y ha jurado falsamente, de manera que peca en cualquiera de las cosas que suele hacer el hombre, será entonces que cuando peque y sea culpable, devolverá lo que tomó al robar, o lo que obtuvo mediante extorsión, o el depósito que le fue confiado, o la cosa perdida que ha encontrado, o cualquier cosa acerca de la cual juró falsamente. Hará completa restitución de ello, y le añadirá una 5ª parte más. Se la dará al que le pertenece el día que presente su ofrenda por la culpa. Entonces traerá al sacerdote su ofrenda por la culpa para el Señor, un carnero sin defecto del rebaño, conforme a tu valuación como ofrenda por la culpa, y el sacerdote hará expiación por él delante del Señor, y le será perdonada cualquier cosa que haya hecho por la cual sea culpable. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ordena a Aarón y a sus hijos, y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto mismo permanecerá sobre el fuego, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse encendido en él. El sacerdote vestirá su túnica de lino, y se pondrá calzoncillos de lino finos sobre su cuerpo. Tomará las cenizas a que el fuego ha reducido el holocausto sobre el altar, y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras, se pondrá otras vestiduras, y llevará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. El fuego del altar se mantendrá encendido sobre el altar, no se apagará, sino que el sacerdote quemará leña en él todas las mañanas, y pondrá sobre él el holocausto, y quemará sobre él la grasa de las ofrendas de paz. El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda de cereal. Los hijos de Aarón la presentarán delante del Señor frente al altar. Entonces uno de los sacerdotes tomará de ella un puñado de flor de harina de la ofrenda de cereal, con su aceite y todo el incienso que hay en la ofrenda de cereal, y la quemará sobre el altar.
es aroma agradable, su ofrenda memorial para el Señor. Y lo que quede de ella, Aarón y sus hijos lo comerán. Debe comerse como tortas sin levadura en lugar santo. En el atrio de la tienda de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura. Se le ha dado como parte de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, lo mismo que la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Todo varón entre los hijos de Aarón pueden comerla. Es una ordenanza perpetua por todas las generaciones de ustedes, tocante a las ofrendas encendidas para el Señor. Todo lo que las toque quedará consagrado. Y el Señor le dijo a Moisés: esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos han de ofrecer al Señor el día de su unción. La 10ª parte de un efa de flor de harina como ofrenda perpetua de cereal, la mitad por la mañana y la mitad por la tarde. Se preparará con aceite en una sartén y cuando se haya mezclado bien la traerás. Ofrecerás la ofrenda de cereal en pedazos cocidos al horno como aroma agradable para el Señor. La ofrecerá el sacerdote que de entre los hijos de Aarón sea ungido en su lugar. Por ordenanza perpetua será totalmente quemada para el Señor. Así que toda ofrenda de cereal del sacerdote será totalmente quemada, no se comerá. Entonces el Señor habló a Moisés: di a Aarón y a sus hijos, esta es la ley de la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado será ofrecida delante del Señor en el mismo lugar donde el holocausto es ofrecido. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofrezca por el pecado la comerá. Se comerá en un lugar santo, en el atrio de la tienda de reunión. Todo el que toque su carne quedará consagrado, y si la sangre salpica sobre una vestidura, lavarás en un lugar santo lo que fue salpicado. Y la vasija de barro en la cual fue hervida será quebrada, y si se hirvió en una vasija de bronce, se restregará y se lavará con agua. Todo varón de entre los sacerdotes puede comer de ella, es cosa santísima. Pero no se comerá de ninguna ofrenda por el pecado, cuya sangre se haya traído a la tienda de reunión para hacer expiación en el lugar santo. Al fuego será quemada. Esta ha sido la lectura del día de hoy. Libro de Levíticos, sus capítulos 4, 5 al 6. Le invito a que prestemos atención a lo que son los pensamientos para el culto personal y familiar correspondientes a cada uno de estos capítulos. Comenzamos con el capítulo 4. Nos dice así: el pecado es la transgresión de la ley, y la ignorancia de la ley no es excusa. Dios es tan santo y su ley es tan inflexible que como humanidad caída no hacemos sino ofender a Dios, ya que nuestro corazón es engañoso y perverso, como nos dice Jeremías 17:9. Además, el pecado es instintivo y podemos cometerlo por ignorancia, descuido o sin intención. Pensando que todo está bien, podemos ser culpables de tales pecados más de lo que imaginamos. Sin embargo, Dios ha provisto o ha previsto los medios para tratar con el pecado. Dios ha previsto los medios para tratar con el pecado. Es decir, hay un sacrificio para los pecados de ignorancia también. Así que cuando nos damos cuenta de ellos y los confesamos, son cubiertos por la expiación vicaria de Cristo. Oremos como David: líbrame de los pecados que me son ocultos. Salmo 19:12. ¿Cómo puedes desarrollar un hábito de rendir estrechamente cuentas a Dios? El capítulo 4 termina con una afirmación gloriosa que relaciona la expiación con el perdón. Eso está ahí en el versículo 35. Puesto que el perdón es la consecuencia maravillosa y favorable para el pecador, todos aquellos que verdaderamente confían en Cristo para salvación son cubiertos por su preciosa sangre y librados
de cualquier experiencia personal de la ira de Dios. Cristo tomó la ira en nuestro lugar y por tanto Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, como nos dice 1 de Juan 1:9. ¿Cómo podrías aconsejar a una persona que sinceramente confía en el Señor Jesucristo, pero todavía siente culpa y temor ante la ira de Dios? Todo aquel que ha confiado en Cristo, todo aquel que ha venido en arrepentimiento y fe, todos sus pecados han sido cubiertos por esa preciosa sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario. Pecados pasados, presentes y futuros, todos han sido cubiertos por su sangre. Cuando sentimos algún tipo de culpabilidad por algún pecado cometido contra el Señor, debemos de acudir a su palabra y confiar en estas promesas de que así como este sistema de sacrificios de animales apuntaban a ese Mesías que habría de venir, nosotros como creyentes ya del siglo XXI lo vemos como algo que ocurrió en el pasado y que por lo tanto nos alcanza para toda la vida. Cristo es ese cordero inmolado que dio su vida por nosotros, ocupó el lugar que nosotros nos merecíamos y por lo tanto solamente debemos de confiar. Si hay algo que tenemos que arrepentirnos, debemos de hacerlo, confesar nuestros pecados, no ocultarlos y acudir al Señor, descansar en esa promesa fiel que nos dice que todos nuestros pecados han sido perdonados por la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que podemos aprender de este capítulo 4. Veamos el capítulo 5, los pensamientos para el culto personal y familiar. Qué maravillosa es la gracia de Dios. Si la gente no tenía la posibilidad de ofrecer un cordero o cabrito, un poco de harina era aceptable. Esta es una clara evidencia de que no había nada en la sangre de un animal que tuviera poder para tratar con el pecado. Lo cierto es que Dios estaba y está más preocupado por la condición del corazón que por la forma del ritual. Con los ojos de la fe, el ofrendante podía ver más allá. El sacrificio dependía del antitipo de esta sombra, es decir, de Jesucristo. A nuestro Señor, nuestro perdón le costó todo, pero a nosotros nada, como nos dice Romanos 6:23, ya que cumplió todas estas ofrendas. La ofrenda por la transgresión es una deuda para con Dios. Esta primera parte acá, antes de leer el segundo párrafo, debemos de saber, mis hermanos, que el Señor murió, como les dije, por nuestros pecados. Todas estas ofrendas apuntaban a Cristo. Incluso ahí vemos que cuando una persona no podía traer un cordero, un novillo, una cabra, pues una ofrenda de harina incluso era recibida, porque todo eso era símbolo, todo eso apuntaba al sacrificio de Cristo. Todo apuntaba al sacrificio de Cristo. Por eso es que todo gira en torno a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros somos llamados a confiar en eso, a venir delante de Él en arrepentimiento y fe, a entregarnos a Él por completo y vivir el resto del tiempo que nos queda en esta tierra glorificándole a Él y tratando de vivir en santidad, claro está, apartado del pecado, como vemos también en este capítulo 6 que ahora vamos a leer. Aquí también en este capítulo 5, antes de entrar al capítulo 6, hay un pequeño párrafo que habla acerca de la ofrenda por la transgresión. Dice así: la ofrenda por la transgresión es una deuda para con Dios. Se le tiene que pagar una compensación. Por eso Cristo nos enseñó a orar: y perdónanos nuestras deudas, Mateo 6:12. Sin embargo, lo que debíamos, Jesús lo pagó, ya que Él satisfizo a Dios. Su obediencia pasiva pagó el castigo de la ley y su obediencia activa pagó la deuda que teníamos en torno a los preceptos de la ley. Estas dos constituyen su rectitud justificante. Teniendo nuestras deudas pagadas, ¿en qué nos deberíamos centrar? Si ya hemos recibido el pago completo de todas nuestras deudas, ¿en qué debemos de centrarnos? ¿No será en vivir el resto de nuestros tiempos conociéndole a Él, vivir para Él, entregado a Él? ¿No sería esto lo mínimo que podríamos dedicar al Señor? Toda nuestra vida, si Él nos ha garantizado a nosotros una eternidad
de gozo, de paz, de plenitud, de vida en su presencia, ¿no podríamos vivir el resto del tiempo en esta tierra a pesar de las vicisitudes, luchas y batallas, glorificándole a Él? Yo creo que sí. Yo creo que eso es lo menos que pudiéramos darle al Señor, sino toda nuestra vida, mis hermanos, toda nuestra vida. Capítulo 6, los pensamientos para el culto personal y familiar, nos dicen así. El daño a otros es un daño hecho a Dios. El verso 2 dice, hiciere prevaricación contra Jehová. De modo que el pecado quebranta ambas tablas de la ley. El Salmo 50, es decir, ambas tablas de la ley refiere a los pecados contra Jehová Dios y los pecados contra mi prójimo, que son las dos divisiones en que está la ley, los 10 mandamientos. El Salmo es un ejemplo clásico de este principio. El Salmo 51 es un ejemplo clásico de este principio. El pecado de David fue contra distintas personas. Sin embargo, confesó que pecó solo contra Dios. ¿Por qué Dios ve nuestros pecados contra otros como si fueran contra Él? ¿Por qué Dios ve nuestros pecados contra otros como si fueran contra Él? Mis hermanos, el Señor nos llama a entender que nosotros vivimos delante del rostro de Dios. Una ofensa contra mi prójimo también es una ofensa contra Dios. Debemos de verlo así siempre. Levantar las cenizas y llevarlas fuera del campamento era un humilde pero sagrado servicio para los sacerdotes. Así es también para nosotros, que somos sacerdotes de Dios, como nos dice 1 de Pedro 2, 5 y 9. No solo el culto, sino también el servicio diario debe ser hecho como al Señor, como nos dice Colosenses 3, 17 y 22 al 23. Nada es mundano o secular para nosotros. Nada es mundano o secular para nosotros. Aprendamos eso, mis hermanos. Es decir, yo no tengo una vida santa en la iglesia, una vida secular en la calle. No, yo soy santo en la iglesia y soy llamado a ser santo en la calle. No hay una división. Todo lo que yo hago debe de buscar glorificar a Dios. Hasta el trabajo más insignificante que pudiera existir en esta tierra, allí ese creyente debe de buscar glorificar a Dios. Y por último, en este capítulo 6 aprendemos algo acerca de ese fuego que debería de permanecer siempre en el altar. Dice así: el fuego perpetuo, en parte, simbolizaba al Espíritu Santo. Lo cierto es que su influencia ilumina, advierte, consuela y corrige. Él también consume nuestro pecado y purifica nuestros corazones. En el caso de los sacerdotes, ellos se aseguraron de mantener el fuego perpetuo. Pero nosotros, ¿cómo podemos estar seguros de no apagar el Espíritu de Dios? ¿Cómo podemos estar seguros? Pues la palabra de Dios nos dice que no contristemos al Espíritu Santo. Creo que es siempre con ese temor reverente a no ofender la majestad de Dios a través de algunos pecados. Todo tiene que ver con eso. La única forma en que yo evito que ese fuego se apague en mí es cuando caigo en pecado. Por eso tengo que ser una persona vigilante, con mi vista altiva, siempre, no en el sentido negativo, sino mirando hacia lo alto, ¿verdad? Examinándome a la luz de su palabra, viendo en mí si hay algún, como dice el salmista, algún camino de perversidad, y pedirle al Señor que nos lleve por el camino de justicia. Esa debe de ser nuestra actitud como creyentes. Es un desafío que tenemos, mis hermanos, pero tenemos que hacerlo. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo precisamente para eso. Así que el Señor nos ayude a mantener siempre ese fuego del Espíritu Santo ardiendo en nuestros corazones. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en este día, Señor, te damos las gracias por estos 3 capítulos que hemos leído, cómo aprendemos acerca de este sistema de sacrificios que apuntaban a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, nosotros no merecíamos que Él muriera en nuestro lugar, pero ese gran amor y misericordia que tú has tenido para con nosotros, pues fue la razón para enviar a tu Hijo a morir
para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea exaltado. Danos a nosotros, Señor, siempre esa fortaleza de espíritu, esa conciencia viva, despierta a la luz de tu palabra, para que podamos mantener nuestra vida en santidad, buscando glorificarte a ti en todo lo que hacemos. Perdona nuestros pecados, Señor, perdona nuestra inmadurez, nuestra falta de dominio propio, Señor. Guíanos, oh Dios, en esos momentos de adversidad, para mantenernos firmes en tu palabra, para mantener en alto el testimonio de tu palabra en todo lo que hacemos, Señor. Fortalécenos, oh Dios, fortalécenos, Padre. Sé con nosotros, oh Dios, sé con nosotros, Padre. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, que Dios nos bendiga en esta noche, o en esta mañana, mejor dicho, que Dios nos guarde y que la pasemos bien. Hoy es día del Señor, hoy tenemos que reunirnos como creyentes. Si usted no tiene una iglesia cerca donde congregarse, pues yo le invito a que me escriba con toda confianza, me llame o me dé un toquecito por estos medios que le proveemos aquí en la descripción del video, y con gusto yo estoy más que dispuesto a ayudarle a conseguir una iglesia local visible donde usted pueda congregarse, donde usted pueda hacer su membresía y entonces en aquel lugar pueda desarrollar esos dones y talentos que Dios le ha dado para la gloria del Señor, pero también para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y esperaré sus comunicaciones. Que la pasen bien.